Catacric, Catacrac, llegamos a los verdes bosques de Irlanda. Allí, detrás de cada árbol, hoja y piedra, habitan los pequeños habitantes del mundo mágico de las hadas y los duendes. Cuenta una leyenda que si caminas por el bosque en plena luna llena y escuchas un martillo golpear, sigue el tic-tac, tuc y encontrarás a un leprechaun. Los leprechauns son unos duendecillos muy traviesos. Trabajan como zapateros de las hadas y se pasan toda la noche cosiendo y remendando zapatos diminutos. Solo un zapato, nunca el par, pues así más ricos son. Esconden bajo tierra grandes calderos llenos de monedas de oro que muchos humanos quieren encontrar, pero muy pocos lo consiguen, pues los leprechauns son muy astutos e inteligentes y nunca se dejan engañar. Para muestras contaré el cuento del leprechaun y el granjero, y ya vosotros juzgaréis. Hace mucho tiempo, a un joven granjero se le hizo la noche caminando de vuelta a su casa, después de un duro trabajo en el campo. Mientras caminaba por el sendero del bosque, vio unas diminutas pisadas verdes que se adentraban entre los árboles y escuchó un canto que decía así: tic-tac-tuc, gotas de lluvia puedo hacer, tic-tac-tuc, el salón para bailar, tic-tac-tuc, blancas para novias son, tic-tac-tuc, solo uno yo te doy. Siguiendo ese sonido, el granjero llegó hasta un trébol de 4 hojas. Levantó la hoja lentamente y descubrió debajo a un pequeño leprechaun remendando unos zapatos viejos. El granjero recordó que para atrapar estos duendecillos debes mirarlos fijamente, porque si desvía la vista, de un plug desaparecen. Así lo hizo, y atrapándolo entre sus manos le dijo: «Ahora mismo me llevarás donde guardas tu caldero de oro». El duendecillo luchó todo lo que pudo, pero no pudo hacer nada, porque el granjero no dejaba de posar sus ojos en él. Cansado, le reveló dónde escondía su tesoro. Está bien. El tesoro se encuentra bajo un arbusto cercano». El granjero, que había escuchado historias de que los duendecillos eran muy tramposos, se lo llevó consigo al lugar. Al llegar, ¿cuál fue su sorpresa cuando descubrió que había cientos de arbustos iguales? «Me has querido engañar, pequeño duendecillo. Dime cuál de estos arbustos alberga el caldero de oro bajo sus raíces». «Si no hay más remedio, te lo diré». Y el leprechaun le señaló uno de ellos. El granjero, que no llevaba ninguna herramienta para cavar, se quitó uno de sus calcetines de rayas rojas y marcó así el arbusto. Cuando se fue a su casa en busca de una pala, el leprechaun le recordó que ya no necesitaba sus servicios, pues ya había cumplido revelándole su secreto. El granjero accedió a regañadientas dejarlo en libertad, no sin antes hacerle prometer 2 cosas. La primera, que no iría a quitar el calcetín, y la segunda, que no se llevaría el oro. Y así lo hizo. Cuando el granjero volvió con su pala, a los pocos minutos se encontró que todos los arbustos del lugar tenían el mismo calcetín rojo. La gente dice que a pesar de su tamaño, los leprechauns albergan un corazón enorme y lleno de ganas de hacer travesuras como los niños. Y como ellos, su mayor tesoro en realidad no son monedas de oro como creen los mayores, sino monedas de rico chocolate escondidas al final del arco iris. ¿Y es que acaso conocéis algún tesoro mejor, mis cuenteros? Y Catacric, Catacroc, este cuento terminó.